Continuamos. Nosotros estuvimos hablando de la teoría de las situaciones didácticas y lo principal de esa teoría, el punto principal es la situación didáctica, porque todas esas condiciones que nos dice Brousseau para propiciar que el alumno produzca el conocimiento van a formar parte de esa situación didáctica. ¿Y cómo hacemos para que esa situación didáctica cumpla con todas esas condiciones? Hay gente que justamente se dedica a investigar acerca de las situaciones didácticas y pone, digamos, inventa situaciones didácticas, las pone a prueba y después las facilita para que otros la utilicen. Esa gente trabaja en lo que se llama ingeniería didáctica, ¿sí? ¿De qué se ocupa la ingeniería didáctica? De estudiar la situación didáctica y todas las interacciones entre el alumno, el docente y el saber. La ingeniería didáctica es una metodología de investigación, ¿sí?, que está en contra de lo que es la metodología de investigación experimental, ¿sí?, que le dicen que es cuantitativa. Si ustedes se ponen a, a ver, bueno, el proyecto de investigación seguramente van a ver los métodos cualitativos y cuantitativos. En general en educación lo que trabajamos son cualitativos, ¿sí? Entonces, es una metodología de investigación social y cualitativa, ¿sí? Lo que trata, justamente, investiga lo que son las situaciones didácticas y las condiciones de esas situaciones didácticas. Lo que quieren ver en esas investigaciones es ver si funcionan o no funcionan las situaciones propuestas. Y si funcionan, fortalecer lo que consideren que sea necesario fortalecer, y si no funcionan, hacerles los cambios que precisen para que verdaderamente funcionen, ¿sí? A ver, no lo quiero simplificar demasiado, porque cometeríamos el error de deformar en el momento de la transposición, pero yo quiero que entiendan que la ingeniería didáctica es la que se encarga de investigar cómo lograr las mejores situaciones didácticas, ¿sí? Van a tener un texto en donde habla apropiadamente y con la precisión que corresponde acerca de esto, ¿sí? Y quizás no son las palabras justas lo que estoy utilizando, pero quiero que entiendan eso, de qué se ocupa, y de estudiar las situaciones didácticas, de generar situaciones didácticas. Produce situaciones didácticas la ingeniería didáctica. Y nosotros como docentes en un montón de ocasiones las hemos utilizado, ¿sí? La función, dice, se utiliza en didáctica de las matemáticas con una doble función, como metodología de investigación y como productora de situaciones de enseñanza y aprendizaje. Produce esas situaciones y en función de esas situaciones se realizan investigaciones, las llevan a las aulas, ¿sí?
ven qué pasa dentro del aula con esas situaciones, pero no las llevan a un aula, gente, las llevan a un montón de aulas, a un montón, y prueban en distintos contextos, ¿sí? En distintos tipos de escuelas, porque no es lo mismo que una escuela privada, que una escuela pública, una escuela rural, que una escuela del centro, una escuela que tenga una matrícula de 400 alumnos a una escuela que tenga una matrícula de 50, 100 alumnos, ¿sí? Lo, lo prueban en distintos contextos, en distintas escuelas. Y eso es parte de la metodología de investigación. ARTI nos da como que en esa metodología tenemos fases. Hay 4 fases. Nosotros vamos a hacer hincapié en 2, ¿sí? Hoy. El año que viene, ustedes, y quizás nosotros también, porque si estamos, seguramente vamos a estar con ustedes en residencia, podremos pensar en la fase 3 y la fase 4, ¿sí? La primera fase es la de análisis preliminares. Tiene 3 partes de subanálisis: el epistemológico, el didáctico y el cognitivo. Epistemológico tiene que ver con el origen del conocimiento matemático. Nos tenemos que poner a ver, ¿sí? Cuando ellos cuando generan las situaciones didácticas, se ponen a hablar de dónde viene ese conocimiento, ¿sí? El origen que tiene ese conocimiento, un poquito de historia. Una de las grandes fallas en el momento de la enseñanza es que por ahí no tenemos en cuenta la historia de la matemática y que enriquece mucho nuestra práctica, ¿sí? Después, la otra parte de su análisis es la didáctica del contenido. ¿Cómo se ha ido enseñando ese contenido a lo largo de los años? Y el cognitivo tiene que ver con los conocimientos previos que debe tener ese alumno para trabajar ese contenido. En el texto, en la carpeta de trabajo, que es un documento que nosotros ya la semana que viene se lo vamos a habilitar, está bien detallado estos análisis. Y después viene la fase 2, que es el análisis a priori. Y a este se van a cansar de hacerlo, porque se involucra en el momento del diseño de la secuencia, ¿sí? El anterior, el análisis preliminar, es muy importante, porque también tenemos que ver, de ponernos a mirar, en tal caso, cuando vemos el tema del cognitivo, porque ustedes lo van a hacer, es preguntarle al docente del año anterior qué dio, cómo lo dio, ¿sí? Cómo trabajó ese conocimiento. Así que estos 2 son muy importantes, ¿sí? En el análisis a priori, nosotros tenemos que ver, bueno, qué posibles errores pueden suceder, cuáles son las posibles respuestas, las distintas estrategias que pueden surgir. ¿Qué más, Jessy? Tírame porque... ¿Qué ¿Cuáles son los intervenciones? conocimientos previos que ya tienen los chicos? Las Posibles intervenciones. intervenciones. Las intervenciones, ¿sí? Todo eso va a formar parte del análisis a priori, ¿sí? Antes del diseño de la secuencia, ¿sí? Nosotros, y en ese momento, luego de hacer todo ese análisis, se diseña la secuencia. Después está la tercera fase, que es la experimentación, y que en este caso nosotros no lo vamos a hacer, que es lo que es la llevada al Llevarlo a cabo. aula,
de la secuencia. Todo esto, los investigadores lo hacen y no lo hacen en una semana. Meses, años les puede llevar, ¿sí? Porque lo llevan al aula, algo pasa que pues, dicen, no, vos sabés que este problema no funcionó, no salió como yo esperaba, no salieron estas respuestas, pero salieron estas otras. Significa que quizás no está bien orientada la pregunta a lo que yo quería que saliera, ¿sí? Entonces vamos a hacerle un cambio, se hace el cambio y se lleva de nuevo a otra aula y se lo prueba. Hay mucho trabajo atrás de todo esto. Cuando se lo lleva al aula, luego viene el análisis a posteriori y la evaluación. En el análisis a posteriori es un trabajo reflexivo y es un trabajo que vamos a contrastar lo que nosotros habíamos supuesto y lo que pasa en el aula verdaderamente. ¿Sí? ¿Qué respuestas salieron? ¿Salieron las respuestas que yo había planteado o no salieron? Este problema que yo planteé no me gustó cómo salió. No, por algo no gustó, porque, como les dije recién, no propiciaba verdaderamente lo que yo quería enseñar. Entonces, quizás lo deba sacar. ¿Estamos? Entonces, en ese análisis a posteriori, uno reflexiona sobre la práctica. Una mirada objetiva tenemos que tratar de tener al respecto de esto. Ellos, a ver, los investigadores de didáctica de la matemática, obviamente que la tienen. Ustedes, cuando vayan a sus prácticas, hagan su residencia, con nosotros, en el momento de la elaboración de la secuencia, vamos a trabajar con la fase 1 y la fase 2. Después ustedes van a llevar al aula y después en residencia, con las profes de residencia, seguramente van a hacer un símil análisis a posteriori. ¿Algo así, Paulita, será? Sí, así es, tal cual, así. Bueno, entonces ustedes, les cuento que se van a convertir en docentes y van a ser investigadores de su práctica de enseñanza. Entonces, esta secuencia de enseñanza que nosotros que se propone en la didáctica de la matemática francesa, con la ingeniería didáctica, nosotros lo vamos a trabajar en nuestras secuencias didácticas. Nosotros vamos a proponer el trabajo de la fase 1 y la fase 2. Por eso, justamente, les decíamos que toda esta unidad 1 atraviesa toda la materia. Ingeniería didáctica que investiga situaciones didácticas. ¿Qué es el primer tema que vemos? Situación didáctica. ¿De dónde viene la situación didáctica? De la teoría de las situaciones didácticas. ¿Qué es muy importante? El contrato didáctico. Bueno, ¿y dónde vemos el contrato didáctico? En la gestión. Y en esa gestión, ¿dónde la vamos a ver en una secuencia didáctica? Y bueno, cuando nosotros pensemos las intervenciones, cuando pensemos los errores, cuando veamos las respuestas, de ahí, cuando ustedes escriben, nosotros nos damos cuenta del contrato que ustedes van a tener. ¿Se dan cuenta que está todo entrelazado? Bien. ¿A qué llamamos secuencia didáctica? Son clases relacionadas unas con otras con un hilo conductor. Se organizan a partir de actividades articuladas y no aisladas. Fíjense qué importante estos términos: hilo conductor, actividades articuladas y no aisladas.
¿sí? La idea es que ustedes propongan en su en su secuencia didáctica una sucesión de clases, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar como máximo 5 clases, ¿sí? 4 o 5 clases. Ustedes ya en su residencia trabajan muchas más, trabajan entre 8, 9 o 10 clases, dependiendo, eh, dependiendo de la profe y de la disponibilidad que tengan en la escuela, porque por ahí no es otra cosa que no tienen disponibilidad en la escuela, por los tiempos de las maestras, y como a ustedes les toca en el segundo cuatrimestre, ya estamos cayéndonos del año, ya muchas ganas, después de octubre ya no tienen ganas de tenernos, sinceramente. Así que cuanto antes empiecen, mejor. Y hablamos de hilo conductor y actividades articuladas, porque cuando nosotros planteamos las clases, tenemos que pensar que no todos en una primera instancia van a aprender lo que nosotros proponemos. Los tiempos de aprendizaje no son los mismos tiempos didácticos, los tiempos de enseñanza. Es una, en general, y eso lo vamos a trabajar en la transposición didáctica, la escuela, la sociedad, supone que esos tiempos son iguales y es una ficción. Y partimos también de que la misma ficción de ese contrato didáctico que el chico te responde bien porque quiere responderte bien en lo que vos decís, nada más, y no aprendió. Esos tiempos no son iguales. ¿Van cambiando? Sí, a medida que el niño va aprendiendo, los tiempos, las distancias entre el tiempo de aprendizaje y el tiempo de enseñanza va cambiando, sí, pero nunca llegan a ser iguales. Si yo le enseño no significa que ya aprendí. Salvo que sean estudiantes de profesorado de primaria. Yo lo enseñé hoy, ya lo aprendí. No, 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 mentira. Por eso, justamente hablamos de clases articuladas. Volvemos, tenemos que pensar en actividades que vuelvan a dar la oportunidad de aprender, ¿sí? De propiciar justamente ese aprendizaje, que sean situaciones adidácticas. ¿Estamos? Bueno, ustedes para comenzar a trabajar, para empezar a laburar con una secuencia didáctica, van a empezar a investigar en los NAP, en los IPAP, en los diseños curriculares acerca de los contenidos, ¿sí? ¿Qué se tiene que dar en cada grado? Y eso viene también regulado por lo que es la transposición didáctica, ¿sí? La gente del ministerio te dice que para determinado grado hay que dar determinados contenidos, ¿sí? Eso viene a partir de ahí. Tenemos que identificar las variables didácticas. ¿Qué entendemos por variables didácticas? Ustedes el año pasado lo han visto. Son condiciones que puede cambiar el docente en función de la necesidad que él tenga para propiciar justamente entender un conocimiento, comprender un conocimiento, propiciar la devolución, complejizar, puede tener distintas finalidades la elección de las variables didácticas. Son condiciones que pueden variar el docente. En el texto de Mabel Rodríguez hay una definición bien precisa, pero es eso, condiciones que el docente varía a su gusto, para simplificar, complejizar, para intervenir, depende de la finalidad.
En ese momento, cuando uno comienza, lo primero que tenemos que hacer es elaborar los objetivos. Y esta mañana, muy asertivamente, Paula nos dice que el objetivo es lo que nosotros queremos que logren los alumnos. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta que los problemas que seleccionemos respondan a esos objetivos. Yo siempre, con Jessie, pedimos que escriban la intencionalidad del problema. A ver, ¿qué intención tiene este problema? Y en ese momento de la intención, si está bien elegido el problema, seguramente va a tener relación con el objetivo que pusieron. Si no, y es que hay que buscar otro problema. Reconocer los tipos de interacciones que hay en las situaciones que elegimos. Si son de acción, de formulación, de validación. A ver, al principio de una secuencia no le voy a dar una situación en la que prevalezca la validación. Porque para llegar a validar, que prevalezca una validación, y tenemos que tener un recorrido que en la primera clase no lo tenemos. ¿A qué me refiero con una situación en la que prevalezca la validación? Por ejemplo, un problema en donde el niño tenga que responder verdadero o falso y justificar la respuesta. Ahí prevalece la validación, ¿sí? Prevalece. Va a estar la formulación, va a estar la acción, la formulación, pero prevalece la validación. Yo no lo puedo plantear al principio de mi secuencia eso. ¿Sí? O no lo Es debería decir, tienen que plantear. justificar. Si no justifica, no se plantea la validación. A lo que voy es que yo no lo debería plantear porque el niño no está preparado para poder resolver eso en un principio de la secuencia. Cuando recién empiezo la primera clase, no le voy a dar eso porque no lo va a poder justificar, no lo va a poder resolver, no lo va a poder encarar. El trabajo cognitivo que hay en una situación en donde tiene que responder verdadero o falso y justificar, elaborar una justificación, una argumentación de su decisión, significa que hay un recorrido que en una primera clase no lo vamos a lograr. Establecer los criterios de evaluación y elegir los recursos pertinentes. ¿Sí? ¿Qué recursos podemos utilizar? Y ahí vamos a después charlar respecto del juego en la clase de matemáticas. Pero será en otra clase, no en esta. En el diseño de la secuencia, tenemos que tener claro el tema, y se los aclaro ya para que nos quede desde el principio, es el más grande. ¿Cómo que es el más grande? Polígonos. Polígonos, en los polígonos están los cuadriláteros, los triángulos, ¿sí? Bueno, ahora, contenido. Triángulos, propiedades de los triángulos. Fíjense que voy del polígono al contenido, que es más pequeño, y el contenido es por clase. El tema de la secuencia se mantiene a lo largo de toda la secuencia. En cambio, el contenido es determinativo en cada clase. Y tiene una relación directa con los objetivos, porque el objetivo lo conformo por el verbo en infinitivo, los contenidos y el contexto. Y las actividades de clase.
Y esas actividades, yo tengo que pensar que en cada clase tengo que tener actividades que propicien una apertura, un desarrollo y un cierre de la clase. Un cierre, aunque sea pequeño, un retomar que hicieron, un recuperar algunas respuestas, quizás institucionalizar algo pequeñito, dejarlo en un papel afiche para que después sigamos con la institucionalización en otra clase, hasta finalmente terminar de institucionalizar todo el saber que yo quería presentar con respecto a ese tema. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, el contenido, por ejemplo, si de tema pusimos perdón, el objetivo. Si de tema pusimos el polígono, el contenido sería el triángulo de las propiedades. El objetivo sería un verbo infinitivo, dice, más el contenido, más un contexto, más el contexto. ¿Me podría dar un ejemplo de cómo sería, cómo quedaría? Bien. Reconocer la propiedad triangular en situaciones problemáticas de contexto intramatemático. O analizar la propiedad triangular en situaciones problemáticas que involucren la construcción, por ejemplo. Ahí ese me gustó más, está más bonito. Es re difícil el redactar objetivos, no es fácil, no es fácil. Sí, Y no sí. tendríamos que decir que es Yo siempre difícil, porque no tendríamos ni que decir lo que es difícil, porque cuando nos dicen que es difícil algo, ya no nos marcan la dificultad, pero no es sencillo. Pasan los años y te vas a ir acostumbrando, vas a ir incorporando, ¿sí? Con la práctica y reconociendo cuáles son los objetivos que verdaderamente podés plantear. Y que son realizables también, ¿no? Porque por ahí nos planteamos unos objetivos, ¡pah! Y por ahí la realidad nos dice que por ahí no va la cosa. Bien, en el análisis didáctico, y que esto viene a la parte del análisis a priori, ustedes van a tener que pensar cuáles son los posibles procedimientos que podrían realizar los alumnos, los tipos de tareas que promueven las actividades, el tipo de contexto que trabaja en esa situación, contexto intramatemático, extramatemático, qué conocimientos previos necesitan los alumnos y qué preguntas podría realizar para profundizar y evaluar el aprendizaje. Todo eso va a formar parte del análisis didáctico que ustedes van a hacer y que es la fase 2 de la ingeniería didáctica. ¿Sí? Por eso decimos que ustedes van a ser docentes e investigadores de su práctica. Finalmente, le vamos a pedir también el tema de la gestión de la clase. ¿Sí? ¿Pero qué le vamos a pedir solamente? O sea, que ustedes expliciten lo que es la intervención que van a hacer ante los posibles errores. ¿Sí? Pero les queremos recordar que esa gestión de la clase es parte del contrato didáctico que decimos que es tan importante. El tipo de intervención está definido por el contrato didáctico. El tipo de lugar que le damos al alumno, el tipo de preguntas que permitimos que haga o que no hagan, es parte de ese contrato didáctico. La puesta en común que propiciamos. Cuando caminamos el aula, cuando recuperamos los trabajos de ellos.
Y bueno, y mantener eso de la relación de espacio y tiempo, que el tiempo a nosotros siempre se nos dificulta. Pero esta mañana Jessie hablaba justamente del tiempo, que es una variable que cuesta bastante manejarlo, pero con la práctica y con los años de experiencia ustedes lo van a ir adquiriendo. Esto, el análisis y reflexión post clase, esto no lo van a trabajar este año ustedes, pero sí forma parte de lo que sería la fase 4 de la ingeniería didáctica, y que si uno puede, y si se puede, después de la residencia se puede hacer. Identificar procedimientos y dificultades, analizar qué intervenciones fueron fructíferas y cuáles no, vincular esos conocimientos que surgieron con los que se pretendía enseñar, revisar si la planificación a fin de tomar decisiones acerca de la continuidad, y no sé qué sigue, pero con respecto habla de decir, bueno, revisemos, ¿este problema sigue o este problema lo saco? Esto estaría bueno que ustedes lo hicieran después de su residencia.